Muy buenas noches, jóvenes. Este video es para explicar información acerca del segundo módulo que se llama Módulo 2, Clasificación del Software Educativo. Así que deberían de estar observando este video en su segundo módulo de 3 a 4. Bueno, este módulo presenta 4 diapositivas. La primera diapositiva habla acerca de las ventajas de usar los software educativos. Estas ventajas se refiere a que pueden propiciar el aprendizaje ya sea de manera individual o grupal, a que facilitan la evaluación. Cuando un software educativo te maneja si has acertado o has fallado en alguna pregunta, te están evaluando el conocimiento sobre ese tema. También los software educativos, algunos de ellos fomentan la creatividad por parte del usuario. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros nos piden realizar quizás un esquema o realizar algún dibujo, es donde podemos estar expresando nuestra creatividad. Si nos permiten personalizar algún personaje, también es referente a la creatividad. Seguidamente, la otra ventaja es poder construir el conocimiento por parte del lector, es decir, por parte del usuario que está accediendo a ese software educativo. Luego, facilita el correcto uso feedback o el correcto feedback. Esta palabra se refiere a la retroalimentación y es cuando se nos hace ver en qué fallamos o qué aspectos podemos mejorar. En el caso, por ejemplo, en Duolingo, si volvemos a retomar ese ejemplo, en el caso de Duolingo sí tiene feedback porque si tú te equivocas, te dice en qué aspecto te equivocaste. Asimismo, por ejemplo, si te hicieron falta lo que son los acentos, también te dice que puedes mejorar esa parte de acentos cuando estás escribiendo en el idioma español. Seguidamente, otra ventaja puede ser el aprendizaje autónomo. Esto se refiere a que el usuario va aprendiendo a su propio ritmo. Luego, que permite el acceso a conocimiento y la participación de actividades, asimismo que se incluyen elementos para captar la atención del alumno. Y por último, una ventaja sería que el educador puede desarrollar estrategias guiadas para llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje a otros contextos fuera del aula. Esta parte de fuera del aula, en realidad ustedes durante lo que fue la pandemia tuvieron acceso a distintos software educativos y pudieron aprender estando fuera de la escuela. Así que es una gran ventaja tener estos programas o plataformas para poder abordar distintos contenidos y desarrollar algunas habilidades. Vamos a ver ahora lo que sería la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva habla acerca de las desventajas de usar el software educativo. Una de las desventajas es gran parte de los usuarios no cuentan con tecnología necesaria para usar este tipo de herramientas. Tiene que ver con los dispositivos. Habrá personas que tengan dispositivos de una gama baja y que quizás no puedan utilizar algunos software educativos. Requiere de un navegador y la conexión a Internet. La gran mayoría de los software educativos requieren que estemos conectados a Internet. Muy pocos son los que se pueden descargar e instalar en nuestra computadora o nuestro celular y usarlos sin conectividad. En comunidades rurales el Internet es de baja calidad, lo que impide el uso adecuado de los programas. Así es, como la mayoría de los software educativos requieren conectividad, si esta conectividad falla, pues entonces vamos a tener una baja calidad en su uso. No hay un control o supervisión de la calidad de los contenidos. Aquí vamos a hacer un realce sobre ello de la calidad de los contenidos. Al haber tanta cantidad de software educativos, no hay una organización, no hay una persona que pueda decir si es de buena o mala calidad, a menos que el software educativo sea elaborado por una empresa, que esta empresa haya utilizado a su grupo de expertos y podamos decir que es una calidad considerable en cuanto a la información que ahí se maneja. Otra desventaja es que debido a la facilidad de búsqueda de información a través de los software educativos, los alumnos pudieran utilizarlo como un único recurso y dejar de consultar otras fuentes. Siguiente es que algunos elementos de multimedia utilizados para captar información también pueden resultar en distractores para el estudiante. En lugar de concentrarse en lo que debería aprender, se distrae con, no sé si fuera el personaje, los escenarios o quizás alguna forma lúdica que tiene el software de poder enseñar. La siguiente desventaja se refiere a la rigidez en los diálogos. Eso tiene que ver con que
que si el usuario o el alumno no comprende las instrucciones o no comprende algún tema que se esté abordando, este no puede ser cambiado. Rigidez en los diálogos es que ese programa ya fue elaborado, ya fue terminado, y si el usuario no le entiende la instrucción, pues eso es una gran desventaja porque no hay nadie que lo pueda guiar para explicarle con otras palabras lo que requiere saber. La siguiente desventaja es donde nos maneja la herramienta Wiki, en donde algunas personas inescrupulosas pueden cambiar la información valiosa por información inapropiada. El ejemplo de Wiki, la más conocida, es la que se llama Wikipedia. Y es que Wikipedia lo que hace es que permite a que cualquier persona agregada al Wiki pueda modificar algún artículo. Y entonces esta modificación o creación de artículos pues pudiera ser con malas intenciones y colocar quizás un nombre falso de algún personaje o alguna fecha de nacimiento equivocada. Y como nosotros pues no conocemos el tema, pensar que Wikipedia sea una fuente confiable de información, pues eso nos pondría en peligro en cuanto a nuestra tarea o en cuanto a nuestro aprendizaje. Bien, bueno. La siguiente desventaja habla acerca del uso excesivo del ordenador. Y sí, cuando se está utilizando un software educativo, a veces pues toma más tiempo del necesario y eso hace que estemos utilizándolo en exceso. La última desventaja es darle un doble uso al acceso de Internet. Esta parte de doble uso se refiere a que cuando nosotros estamos, no sé, imagínense que tu profesor de matemáticas te diga, vas a realizar estos 5 ejercicios en GeoGebra y que luego te llega una notificación de Facebook o de tu red social y tu atención se vaya hacia esa red social, eso hace que ya no continúes con tu aprendizaje en el software educativo llamado GeoGebra. Por lo tanto, es una gran desventaja que el usuario tenga un doble acceso a Internet, es decir, que lo utilice para dos objetivos, porque se podría perder el seguimiento o la continuidad en su aprendizaje. Esas son las dos primeras diapositivas, ventajas y desventajas. Vamos a pasar ahora con la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es la diapositiva medular para lo que sería el tema de la actividad número 2. Estamos viendo lo que es la clasificación de software educativo. La primera clasificación nos habla del software de tipo algorítmico. Los tipos algorítmicos son aquellos software que solo se dedican a transmitir y transmitir y transmitir información. Esta información está ordenada en una secuencia y hace que el usuario pueda seguir esa secuencia para poder aprender. Ejemplo, capítulo 1, capítulo 2. Tiene una secuencia de pasos. Bien. Ejemplos de los algoritmos o tipos algorítmicos serían los sistemas tutoriales. Los sistemas tutoriales lo que hacen es ordenar la información en distintos temas. Por ejemplo, hay una página que se llama Aula Fácil. Esta página, cuando entramos a ella, podemos ver distintos cursos. Le voy a hacer clic al curso de inglés. Ya que hacemos clic a esa categoría, nos muestra todos los cursos que tiene disponibles. Voy bajando. Por ejemplo, este que dice Inglés A1. Y aquí en Inglés A1 nos va a mostrar cuántas horas se necesitan para aprender ese curso y cuántas personas lo han concluido. En la parte central viene lo que es la descripción del curso que te dice de qué trata y luego te viene lo que son los temas. A esto se refería la parte donde les dije que es una secuencia de temas o temas ordenados como capítulo 1, 2 y 3. Desde que te dan una introducción, los pronombres, el verbo to be, el verbo to have, ¿ok? Te dan todo esto en un orden para que tú aprendas inglés A1. Y me dirán, maestra, pero yo ya me sé los pronombres. ¿Puedo pasar directamente al verbo to be? Sí puedes hacerlo. El detalle es que puede ser que más adelante se te pida algo relacionado a los primeros temas. Y si tú no respondiste o tú no viste en el orden que fue diseñado el curso o el sistema tutorial, es posible que no puedas aprender la mejor forma. ¿Bien? A eso se refieren los sistemas tutoriales. Se componen de distintas fases, como es la fase de introducción, que sería la primerita donde te dicen de qué trata. Luego la fase de contenido o explicación, donde te dicen todos los temas que vas a ver. Luego la fase de evaluación, donde tú tienes que evaluar si aprendiste o no.
Y por último, la de retroalimentación, en donde te dan la respuesta correcta y tú solito tienes que determinar si lo hiciste bien o no. Los sistemas tutoriales normalmente es únicamente el desarrollo del alumno. No hay un tutor, porque el sistema tutorial en sí ya está completo con todos los temas que están aquí. Y si tú vas viendo cada uno de los temas, hasta te dan ejercicios, te dan teoría, así que es únicamente que vayas tú desarrollando tu aprendizaje con todos los elementos que están en el tutorial. Bien, bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente. De tipo algorítmico también están los sistemas de ejercitación y práctica. Estos se basan en las dos últimas fases, que era la de evaluación y retroalimentación. Ustedes en internet pudieran aprender ortografía. Si entran a la página ortografía ejercicios, entrar al primer enlace de resultado, primer resultado, van a encontrar esta página en donde van a poder ver que hay varios ejercicios. En este caso vamos a seleccionar palabras con B grande, B chica y W. Hacemos clic y nos da a la vez 10 ejercicios. Vamos a ir al primero. En la parte de instrucciones nos dice cómo vamos a utilizar el software educativo y luego en la parte de abajo nos dan las palabras y tenemos que elegir qué letra es la que vamos a estar utilizando. Si elegimos correctamente, la letra se va a pintar de color rojo. En caso de elegir incorrectamente, nos va a salir una alerta donde nos dice cómo debió ser escrita la palabra. Muy bien. Entonces, por eso es ejercitación, porque estás practicando y practicando y practicando las reglas para poder aprender o para poder afianzar lo que tú ya conocías de manera teórica. La siguiente categoría se llama tipo heurístico. Los tipos heurísticos son todo lo contrario al algorítmico. Los heurísticos dejan al usuario aprender de manera experimental. Por ejemplo, los simuladores. Existe algo llamado simuladores de vuelo o de aviación. Imagínense que ustedes quieren ser pilotos. Entonces, en esas escuelas de aviación se da lo que es cabinas que simulan una cabina real de avión. Entonces, al usuario se le coloca únicamente en la cabina y él debe tomar decisiones. Aquí el detalle es que en ningún momento le dicen, primero mueve la palanca verde, luego mueve la palanca roja. No. Los sistemas o software educativo de tipo heurístico lo que hacen es dejar libre al usuario para que él tome la decisión. De esta manera en el simulador se le colocan varias pruebas. Por ejemplo, ¿qué haría si el avión queda dentro de un tornado? ¿O qué haría si el avión tiene un incendio en el motor número 4? Y el usuario debe tomar la decisión de los pasos o los protocolos a seguir. Si el avión llega a su destino, se podría entender que el usuario aprendió correctamente los contenidos y aplicó una buena toma de decisiones. Si el avión no llega al destino, se estrella o algo pasa, quiere decir que el usuario hizo mal la toma de decisiones, esperando que pueda él encontrar el error y ver cómo debió ser su toma de decisiones para poder aprender de ello. Bien, y que en el mundo real pues no ocurra alguna desgracia y él tome la mejor opción de solucionar algún conflicto o una situación que surja. El siguiente ejemplo son los juegos educativos. Si nosotros vemos juegos educativos, vamos a poder ver que son algo así como completar la imagen, organizar las imágenes. Esto tiene que ver con que nadie le dice al usuario por cuál pieza de la imagen debe empezar. Simplemente el usuario va reaccionando a lo que el juego educativo le sugiera o le pida hacer. El siguiente elemento se llama micromundos exploratorios y lenguaje sintónico. Tiene que ver con el hecho de poder crear, lo que sería un personaje y un escenario. Bien. En este caso, uno de los ejemplos es Karel el Robot. Karel el Robot es un software educativo para poder aprender a programar. Bien, este software educativo es este. Esta es la ciudad de Karel. Son puros puntitos, donde este es el robot, donde al robot de Karel se le dan ciertos retos.
y, por ejemplo, tiene que salir de estas vallas o de estas especies de límites, y todo eso lo puede lograr a través de la programación. Del lado izquierdo viene lo de la programación, donde la persona debe aplicar sus conocimientos para poder resolver alguna situación. Bien, se le conoce como micromundos exploratorios porque es un micromundo que alguien diseñó el escenario, alguien pensó en el protagonista y alguien pensó también en las reglas en ese micromundo. Muy bien. Y la parte del lenguaje sindónico tiene que ver con el lenguaje técnico que se utiliza ahí. En el caso de programación, pues sí se utiliza un lenguaje técnico porque se está usando un lenguaje tal cual. El siguiente y el último son los sistemas expertos. Los sistemas expertos se componen de una gran base de datos bases de datos con preguntas y respuestas. La mayor o el mayor ámbito donde se aplican es en la medicina. El sistema experto trata de que el usuario le haga preguntas a ese programa y el programa le dé las respuestas y haya una comunicación o un intercambio de información. Entonces, en ningún momento al usuario le dicen, pregúntale primero cuándo lo crearon o pregunta primero cómo se llama. No, no hay un orden que seguir. Simplemente el usuario hace las preguntas que considere correctas para poder aprender sobre algún tema. La mayoría de las veces es de un tema médico. Muy bien, con eso hemos concluido esta diapositiva. Bien, en donde ya vimos la diferencia entre un software de tipo algorítmico y un software de tipo heurístico, así como sus ejemplos. Continuamos y vamos a observar lo que sería la última diapositiva. En esta nos da la estructura de lo que es el software educativo. Nos dice que su primer componente es la interfaz. Fíjense que esto se llama también interfaz gráfica de usuario. La interfaz gráfica de usuario se refiere a toda aquella ventana, botón, a todo lo que ve el usuario con lo cual interactúa con el programa. El segundo elemento es la base de datos. La base de datos tiene que ver con la información que almacena el software educativo, ya sea información de loguearse, o sea, de poner tu usuario y tu contraseña, o información acerca de las preguntas y respuestas que estás contestando. Si regresamos al tema de Duolingo, para que Duolingo pueda decir que tu respuesta es correcta, tiene que verificarlo en una base de datos. A eso se refiere. Y el último, que es el motor o algoritmo, se refiere a la programación. ¿Cómo fue creado ese software educativo? ¿Cuál fue su código fuente? ¿Ok? El código fuente tiene que ver cómo fue hecho, con qué lenguaje, qué se utilizó, qué entorno. Y bueno, eso sería todo, jóvenes. Voy a retroceder para que puedan ver ustedes la instrucción. En este caso, la instrucción dice así. La instrucción de la actividad que les corresponde es la actividad número 2. Y esta actividad número 2 se refiere a completar un cuadro comparativo. Dura 30 minutos la actividad y van a poder utilizar internet para poder solucionarla. Les pido que se concentren porque eso puede ser un arma de doble filo. Si tú te pierdes usando internet, quizás no te dé tiempo de terminar la actividad. Bueno, la actividad va a tener unos números y los números necesitan relacionarse con las letras. Por lo tanto, por ejemplo, sería el espacio del número 1 se llena con la información de la letra K o de la letra A. Y entonces ya tienes que ir solucionando o completando de esa manera el cuadro comparativo. Muy bien, jovencitos, estaré pendiente de ustedes a través del correo electrónico y cualquier situación, por favor, pueden acercarse ya sea con el licenciado David o con el ingeniero Jorge, en dado caso por sus contraseñas o por cómo utilizar la computadora, cómo encenderla. Al finalizar la actividad, pueden cerrar sesiones Moodle y apagar el equipo. Saludos a todos.